Yo iba de viaje con mi esposa y ahí estando ahí, Patricia me llamó. Ella me pidió permiso para ir al Viejo San Juan a despedir a unos amigos que iban a unas competencias el próximo día. Yo siempre tendía a decirle que no a los permisos de última hora y ese día, por alguna razón, yo le dije que sí. Como te digo, tenía permiso para ir a cenar con este amigo y su familia. Yo colgué con ella. Lo próximo que supe fue que me llamó mi otra hija y me dijo que Patricia había sufrido un accidente. Ellos se bajan del carro y caminan por la calle San Sebastián. Y caminando, ellos ven que este muchacho viene en un paso acelerado en dirección opuesta a ellos. Y viene de frente un muchacho en una motorita. Pasa el muchacho en la Vespa y le dispara. Y a quien la bala cogió fue a Patricia. Esa bala iba dirigida a la otra persona. Y Patricia cayó prácticamente moribunda en el momento. Cuando nos enteramos, aquello fue como una pesadilla. No sabíamos, esto no puede estar pasándonos, esto no nos puede estar pasando. Recuerdo que no deshice la maleta y salimos al otro día de madrugada, como a las 4 de la mañana, salimos para el aeropuerto. Llegamos a Puerto Rico y Patricia pues ya estaba en su lecho de muerte. Estaba viva por los medios de la medicina, pero estaba completamente inconsciente, intubada, todo. Y cerca de las 3:30 de la tarde, Patricia falleció. Patricia era una persona que dentro de todas sus cosas, una cosa buena que tenía era, Patricia perdonaba al instante, no importa. El no haber estado aquí en ese momento para cogerle su mano, para hacerla sentir, no estás sola, mamá, yo estoy aquí contigo. Para mí eso fue el primer sentido de culpa, el primer, tengo que perdonarme por no haber estado. Al muchacho que mató a mi hija, increíblemente lo perdoné muy rápido. No por mis propias fuerzas, sino porque el Señor me había dado las fuerzas para perdonarlo. Sin fe, yo entiendo que hubiese sido imposible. No lo vi como un agresor que sí quiso hacerle daño a mi hija, porque me di cuenta que él era víctima de no haber vivido en una familia, de no haber crecido en una familia donde tal vez hubiese tenido medios para no llevar la vida que llevaba. La vida continúa, el Señor nos ha bendecido, somos bendecidos y tenemos que seguir adelante y tenemos que perdonar y pasar la página. Bueno, yo entiendo que la obra que se está haciendo, he podido contar con un apoyo espiritual de cerca que yo desconocía. Esos medios de formación y esas experiencias que yo tuve en los retiros de la obra fueron los que me mantuvieron en pie cuando la pérdida de Patricia, que me ayudaron a mí a realmente, dentro de todo esto que estaba pasando, ver la mano de Dios y agarrarme de ella.